Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. En CSS existen tres formas principales de ordenar o disponer nuestros elementos a lo largo de la pantalla. La primera de ellas es el posicionamiento clásico, que ya hemos visto en este canal. La segunda de ellas es el uso de Flex. Flexbox también lo hemos trabajado en este canal. A lo largo de este vídeo vamos a ver la tercera y última de las principales fórmulas para disponer nuestros elementos en pantallas. Y este es el sistema de grillas o grid. Vamos a por ello. Comencemos por dejar preparado nuestro entorno de trabajo para poder realizar los diferentes ejemplos. Para ello voy a crear un HTML con una estructura básica en la cual luego mostraremos el sistema de grillas y vamos a añadirle un contenido CSS para luego poder apoyarnos en algunas de estas reglas para poder mostrar cómo funciona. El link lo vamos a hacer a un documento CSS externo que hemos llamado Style CSS. Ya tenemos nuestros dos documentos, el index.html vinculado a nuestro Style CSS. Muy bien, vamos a hacer algo de espacio para que podamos ver por un lado la estructura de nuestro HTML y por otro la estructura de nuestro CSS. Muy bien, ¿qué es CSS Grid? Es muy sencillo de entender ya que es una técnica de diseño en la cual vamos a poder generar una estructura de layout más compleja y flexible al dividir en nuestra página una parte de su estructura en filas y columnas. Es lo que denominamos una rejilla. Y esto lo que nos va a permitir es colocar elementos HTML en ubicaciones específicas de esa rejilla que hemos construido, lo que nos proporciona un control muy preciso sobre el diseño en comparación a otras técnicas de diseño. ¿Cómo comienza el desarrollo de un layout en Grid? Muy sencillo. Lo primero que vamos a necesitar es un contenedor. Para ello voy a crearme una clase container que va a ser un div. Y esta va a ser nuestra rejilla. Tenemos que tener en cuenta que todo nuestro diseño en rejilla, todo nuestro diseño grid, se aplica a un contenedor grid. Es decir, si ahora nosotros indicamos que este container es una rejilla, el sistema y las reglas de rejilla se van a aplicar a su contenido, el contenido que tenga este div. ¿Cómo hacemos o cómo declaramos un elemento como un grid? Muy sencillo, tan fácil, vamos a hacerlo aquí en nuestro estilado, como marcar que su display, hemos trabajado en algunas otras ocasiones flex o cualquier otro tipo de display, en esta ocasión el display va a ser grid. Y de esta forma convertimos nuestro container en una malla, en una rejilla, en un grid. A partir de aquí, los diferentes hijos que tenga este elemento van a ser los grid items o elementos de rejilla, que son los hijos directos, y esto es muy importante, no el hijo de un hijo, sino los elementos que directamente tenga este div, los que se van a considerar elementos de nuestro grid. Así pues, nosotros lo que vamos a hacer es definir nuestro grid tal y aunque no es exactamente igual, pero para que podamos buscar un símil que nos ayude a visualizarlo, es como crear una tabla, donde vamos a tener filas y vamos a tener columnas. Y a la intersección de una fila con una columna la vamos a llamar una celda, es decir, el elemento que está en la fila 0 o columna 1, pues es una celda en concreto. Y de esta forma nos va a resultar muy sencillo entender cuál es el comportamiento de nuestro contenedor grid. Nosotros a nuestro contenedor grid vamos a poder especificarle cuál es la distribución de filas y columnas que queremos aplicarle. Y además vamos a poder hacerlo con cualquier tipo de unidad, con píxeles, con porcentajes o incluso con fracciones. Por ejemplo, vamos a decir que este elemento va a tener un grid template rows, que son filas. ¿Cuántas filas va a tener nuestro contenedor, nuestra malla, vamos a entrecomillar esta última parte, tabla? Pues nuestra malla, nuestra rejilla va a contener, por ejemplo, 3 filas.
¿Y cómo las vamos a expresar? Pues indicando cuál es el tamaño de cada una de esas filas. Por ejemplo, la primera fila pues podría ser, por ejemplo, una fracción, o podría ser el 20%, o podría ser 300 píxeles, por ejemplo. Podemos darle el dimensión que nos interese utilizando la medida que más nos convenga. Vamos a usar, por ejemplo, fracciones, que es algo nuevo. Vamos a indicar que el primero sea una fracción, que la segunda va a ocupar 2 fracciones y que la tercera va a ocupar una única fracción. Así pues, en tamaño vamos a tener 3 filas. Fijaos que simplemente expresamos el tamaño de cada una de las filas separados sin ningún tipo de separador más que el espacio. Y así nuestro sistema de malla ya va a interpretar que tenemos 3 filas y que además la de en medio ocupa el doble que la primera y la última. De igual forma podríamos estar haciendo con las columnas. A las columnas también podríamos expresarles el número de columnas que vamos a tener y expresarlo también del mismo formato. Por ejemplo, vamos a hacerlo simétrico. Vamos a hacer que sea 1, 2 y 1. Ya tenemos una malla que tiene 3 filas y 3 columnas, donde la fila central ocupa el doble que las otras. Otro punto muy interesante a expresar es que podemos indicar también cuál es la separación entre cada una de las celdas de nuestra malla. Y esto podemos hacerlo con grep gap. Y podríamos decir, por ejemplo, pues que la separación fuese 10 píxeles. De esta forma, cada celda se va a separar de las celdas contiguas, tanto superiores como inferiores como laterales, en 10 píxeles. Y de esta forma vamos construyendo nuestra malla. Como veis, es muy sencillo. Muy bien. Ya sabemos entonces cómo construir nuestra malla. Además, a nuestra malla podemos darle, por supuesto, tantos anidamientos como queramos para complicar la estructura todo lo que queramos. Es decir, yo aquí podría tener ahora diferentes elementos. Podemos tener un div, otro, un número indefinido de divs, los que sean, que son cada una de las celdas de esta malla. Y si yo ahora, dentro de una celda, el contenido que va a tener, a su vez también quiero que sea una malla para utilizar este sistema para definir cómo se va a posicionar su contenido, pues también podría hacerlo. A esta también podría decirle que tuviese una clase, pues vamos a llamarla, por ejemplo, inner, y podríamos volver a repetir el proceso. Podría decirle que va a ser un display grid, y a partir de aquí comenzaría a definir otra malla que va a estar ubicada dentro de la celda de la malla superior. Y así podemos ir utilizando el sistema de malla, de rejilla, para ir definiendo cada uno de los elementos. Muy bien. Sabemos entonces que podemos crear nuestra malla, que podemos definir el tamaño y el número de filas y columnas que va a tener, el espacio entre cada una de ellas, y que además una celda puede ser a su vez una malla que contenga a su vez una distribución. Lo último que nos quedaría sería, dentro de este primer acercamiento al uso de grids, saber cómo alineamos el contenido de un ítem en concreto. Y esto es muy sencillo porque podemos utilizar las estructuras que ya conocemos. Es decir, si nosotros ahora queremos alinear contenido al centro o al centro verticalmente, o queremos en definitiva colocarlo dentro de un espacio, podemos utilizar las reglas que ya conocemos de Flex. Si recordáis, estas reglas eran justify items para justificar los elementos, por ejemplo, al centro, align items para alinearlos verticalmente, justify lo hace horizontalmente, align items lo hace verticalmente, por ejemplo, también al centro. Y podríamos estar también utilizando justify content, es decir, su contenido, por ejemplo, al centro, o align content,
para no alinear el ítem, sino el contenido de dicho ítem, que podríamos poner centro, por ejemplo. De tal forma que utilizando estas propiedades, Justify Items, Align Items, Justify Content y Align Content, podemos no solo terminar de ubicar nuestra malla, sino indicar cómo vamos a querer hacer el posicionamiento de cada uno de los elementos. De momento lo elimino para que podamos ver cuál es el aspecto de nuestra malla para posteriormente poder realizar la estructuración. Vamos a poner, por ejemplo, que las filas sea automático, sea auto, para que se vayan ubicando cada elemento en la fila que le corresponda y ya está. Y así vamos a tener 3 columnas y cada una de las celdas se va a ir ubicando donde le corresponda, donde vaya cayendo en función a nuestros elementos. Muy bien, pues ya lo tenemos prácticamente todo. Simplemente a cada una de nuestras celdas voy a darle un nombre de clase para que podamos darle algún aspecto y así podamos ver ahora, podamos visualizar qué estamos realizando. Por ejemplo, vamos a darle grid item a cada una de ellas. Nos falta por aquí la tercera. Muy bien, vamos a darle algo de contenido. Elemento 1, elemento 2 y elemento 3, simplemente para que podamos visualizarlo. Y ahora cada uno de estos elementos, que son los grid items, pues ya podríamos darle el aspecto que queramos. Por ejemplo, vamos a darle un background color para poder diferenciarlo y ver cuál es el tamaño de nuestra celda, por ejemplo este light blue. Vamos a darle un padding, por ejemplo, para que el espacio interno deje algo de margen con sus bordes. Y luego podríamos estar utilizando cualquiera de las reglas que ya hemos visto para centrar contenido. En este caso, como solo es un texto, podríamos hacer un text align center y ya está. Muy bien, tenemos ambos elementos. Vamos a visualizarlo. Abrimos por aquí nuestro navegador para poder visualizar el contenido. Muy bien, y lo tenemos por aquí. Voy a restaurar el espacio general y podemos observar cómo tenemos nuestra malla y tiene esta malla 3 columnas. Tiene esta columna de aquí, esta segunda columna de aquí y esta tercera columna de aquí. Y podemos observar efectivamente, tal y como hemos expresado en el código, que la columna central ocupa el doble que el resto de columnas. Si seguimos añadiendo elementos, se van a ir ubicando cada uno en su posición, puesto que al final hemos dicho que las filas son automáticas. Por tanto, se van a ir generando conforme les va tocando a cada uno de ellos. Podemos observar que la primera cae aquí, la segunda cae aquí, la tercera celda cae aquí, la cuarta ya caerá en una segunda fila. Así que podríamos tomar este contenido. Vamos a copiarlo. Lo pegamos por aquí abajo, elemento 4, y va a caer en la siguiente celda. Perfecto. Todo separado con un gap, un hueco entre ellos de 10 píxeles. Podemos observar cómo la malla funciona correctamente. Además, esta malla que hemos generado nos va a permitir estructurar el contenido con anidamiento de mallas. Es decir, si yo en este elemento 4, por ejemplo, voy a crear un menú con una única columna y un montón de filas, pues podría hacer, por ejemplo, otra malla y que este elemento 4, este grid item, sea también una malla y expresar cómo quiero el contenido para que se coloque, para que se ubique. Estos son los primeros pasos con Grid. Por supuesto, luego podemos ampliar mucho más este contenido, pero como siempre os recomiendo practicar lo que hemos ido viendo a lo largo de la clase para que podáis familiarizaros con el contenido.